Yo me vi a Comisiones Obreras cuando tenía 16 años, en 1969, porque conocí a este muchacho que era amigo de un primo mío, y entonces ese nexo fue el que hizo que yo me uniera a lo que entonces era verdaderamente un peligro, que eran las comisiones obreras. Era un peligro para uno mismo, pero también para el régimen, y por eso iban con nosotros sin piedad. Entonces yo tenía la facilidad de que escribía máquina, que entonces pues no era una cosa así muy corriente entre la gente que nos rodeaba. Entonces uno de nosotros pues me propuso, y él también, que me incorporara a la redacción, pero no a redactarlo, sino a elaborarlo, de un periódico que salía por primera vez entonces, que era el periódico Realidad, que era el órgano de las comisiones obreras de Sevilla. Y ahí empezó mi unión y mi adhesión a las comisiones obreras. Y bueno, dura hasta ahora, evidentemente. Entonces, pues, una vez que yo me incorporé a esto, eso tenía bastante trabajo, bastante peligro, porque elaborar un periódico clandestino, que además había que difundirlo lo máximo posible, eso había que elaborarlo, pero también había que comprar los clichés, había que tener una máquina para hacerlo, toda la publicidad que se pudiera al máximo, y para poder repartirlo. Entonces nosotros hacíamos llegar ese periódico no solo a los trabajadores, sino también a médicos, a abogados, a profesionales de todo tipo, y todo eso requería un trabajo bastante grande y bastante peligroso. Bueno, ahí empezó mi historia con comisiones, pero mi historia con comisiones siguió luego, pues como ha explicado él, cuando nos íbamos a casar, ahí nos despidieron, a los 3 días de casarnos nos detuvieron a los dos. Yo tuve la suerte de que Cristina Almeida, que es capaz de convencer a la piedra, convenció al juez de que yo era una persona totalmente inocente, tenía 17 años, no tenía nada que ver con comisiones, y entonces, bueno, pasó a la cárcel y yo a la calle. Pero los 3 días de la Dirección General de Seguridad en Madrid, en los sótanos, eso me lo tragué entero. Eso no me ayudó a nadie. Posteriormente, yo evidentemente seguiría las comisiones, esa ha sido la tónica general de toda mi vida. Luego vino la detención de ellos en el proceso Miluno, la condena, aquel desarrollo del juicio que fue una auténtica locura. Y bueno, pues la historia fue bastante fuerte, porque cuando el día aquel que lo detuvieron, en el año 1972, yo sabía que esa vez no iba a ser como la vez anterior, como la detención anterior, por la que ya tenía una detención de 2 años y 4 meses de cárcel. Yo sabía que aquello ya era otra cosa mucho más contundente. Yo estaba en Madrid aquel día y casualmente, por una intuición de él, me quedé fuera de la reunión, porque si no ya me hubiera sido la arranquera que a mí también me hubieran metido, pues yo no tenía nada que ver con aquella reunión, esa era una reunión de ellos. Pero como yo lo había acompañado, la policía nos pregunta: ¿tú eres el padre? Aquí van todos para adelante y ya está. Pero de aquella me la libré. Lo que no me libré fue que cuando me enteré que además estaba en Madrid sola, porque yo había ido con Fernando Soto, con él, estaban detenidos, pues yo recuerdo que el suelo se me abrió debajo de los pies. Yo me encontré con una cosa como un vértigo, porque tenía 19 años, porque sabía lo que me venía encima, y porque, bueno, pues la vida se te estropeaba de una manera bastante importante, ¿no? Luego ocurrió cuando llegaron las restricciones de pena, también fue un día terrible, porque claro, pedirle a una persona por estar en una reunión 20 años de cárcel, 18 años de cárcel, 12 años de cárcel, eso es una cosa que
es algo monstruoso, ¿no? Es que no se puede, en estos tiempos te cuentan esto y parece que están contando una película de miedo, pero no era una película de miedo, era la realidad de aquellos días. Luego vino el juicio. El juicio fue una cosa fuera de lo común porque ella tuvo la brillante idea de venir ese mismo día para asesinar a Carrero Blanco. Y el asesinato de Carrero Blanco se pudo transformar en el asesinato de todos ellos que estaban allí a merced de lo que las fuerzas del orden, de lo que en aquel momento pudieran contener lo que era la reacción de la gente de la extrema derecha, de los militares, de una situación de caos absoluto y de tensión como no se puede ni explicar, fue tremendo. Nosotros estábamos con una cantidad de personas grandísimas en la puerta del juzgado, cuando iba a empezar el juicio el 20 de diciembre, y de repente nos enteramos de lo de Carrero y de repente miramos y no había nadie de los cientos y cientos de personas que había en la cola para entrar en la sala, no había nadie, solamente habíamos quedado la familia, porque allí habían dado una cantidad de palos enormes, aquello lo habían disuelto de mala manera, a pesar de que allí había torpedistas extranjeros, observadores internacionales, pero bueno, no tuvieron compasión. Y a nosotras nos vinieron a decir que no fuéramos también. Pero Josefina, el Marcelino, de Marcelino Camacho, que es una, bueno, era una mujer con muchísimo carácter, le dijo, nosotros de aquí no nos movemos. Estamos esperando que nuestros abogados nos informen qué pasa con nuestros familiares y de aquí no nos movemos. O sea que nosotros si vamos a correr exactamente la misma suerte que corran ellos. Si ellos nos matan, pues aquí estamos nosotros también. Esto no tiene solución de continuidad. Nosotros de aquí no nos movemos. Y así hicimos. Pero claro, aquello era para vivirlo. Aquello era para vivirlo. Porque la tensión que había con tantísima gente de la ultraderecha, que yo no sé de dónde salieron, enfrente de donde nosotros estábamos apuntándonos con pistolas de la verdad, y nosotras sintiéndonos amenazadas, claro. Pues eso es una cosa que tienes que aguantarlo porque tu carácter te dice que lo que tú estás haciendo es lo que tienes que hacer, pero eso, cualquiera se lo da y es que le tiemblamos las piernas solo de pensarlo, ¿no? Aquello terminó suspendiendo el juicio, suspendiéndose el juicio por la mañana, de manera que tendría que empezar por la tarde, y había tal grado de tensión que los familiares, cuando se abrió por la tarde la sesión para iniciar el juicio, las familias tuvimos que entrar en medio de una fila de policías armadas. Una por la derecha y otra por la izquierda y nosotros por el medio. Eso es la idea de la que había había. Luego aquello terminó como terminó, las mismas peticiones de condena que había fueron las que se aplicaron. Fueron 3 días de una violencia y de un nerviosismo y una tensión horrorosa, que concluyó con las mismas condenas, como ya digo, que eran las peticiones. Y bueno, nosotros las 3, Carmen, Carmelita, la mujer de Eduardo Saborido, Mari, la mujer de Fernando Soto, y yo, la noche del 24 de diciembre de 1973, la pasamos en el tren de Madrid a Sevilla. Ese tren tardaba aproximadamente unas 8 horas. Bueno, pues en ese tiempo nosotras no nos dijimos ni una sola palabra, porque teníamos como si alguien nos hubiera dado un mazazo tan enorme, tan grande, una incapacidad de comunicación que no podíamos hablar, ¿no? ¿De qué íbamos a hablar? Si es que no, ni lo habíamos vivido, ya lo sabíamos, las 3 habíamos pasado por una situación tan tensa que aquello no tenía nada que decir ni nada que hablar, porque
no éramos capaces de iniciar ninguna conversación. Yo comentaba una vez que había leído en un libro de Rosa Montero sobre Marie Curie, que explicaba que cuando una persona tiene una pérdida, un duelo, un problema enorme, lo primero que pierde es la calma y la capacidad de hablar. Pues eso fue lo que nos pasó a nosotras. No teníamos ninguna gana de hablar, ninguna capacidad de hablar, ni nada que decirnos, porque estaba todo dicho, ¿no? Y yo, de todas formas, creo que hay una figura que no está suficientemente reconocida, que es la figura de la mujer de preso. Porque lo que estas mujeres, lo que Josefina, lo que Carmelita, lo que Mari fueron capaces de hacer en aquellos días, no lo hicieron solo por sus maridos, que también. Lo hicieron porque sabían que si no hacían aquello, si no visitaban, si no movían conciencia, si no protestaban, si no reivindicaban, si no trabajaban, si no luchaban, no estaban haciendo suficiente como para que no solo sus maridos consiguieran la libertad, sino para que la libertad fuera una cosa que todo el mundo pudiera disfrutarla, porque es que la dictadura es una cosa muy mala. La dictadura es algo que no deja vivir a las personas, que no deja que las personas se desarrollen, que no deja que incluso que las artes, que la literatura, es una cosa que oprime a toda una sociedad. Y entonces ellas hicieron un trabajo enorme, y yo reivindico, siempre lo reivindico, el trabajo de las mujeres del preso, porque además estas mujeres no empezaron con el 1001 y luego no acabaron con el 1001, que después del 1001 todavía detuvieron a nuestros maridos en más de una ocasión, pero antes del 1001 ya traían un bagaje enorme. Por ejemplo, en 1969 declaran un estado de excepción, que hay quien ha calificado eso como una dictadura dentro de la dictadura, porque en el estado de excepción pues resulta que te podían detener, no tenían obligación de a las 72 horas pasar transmutado a la cárcel o lo que fuera, en definitiva sacarte de la comisaría, sino que indefinidamente te podían tener detenido el tiempo que durara el estado de excepción o que ellos consideraran, que la policía considerara que ellos entendían que fuera necesario. Entonces, en el año 1969, a Eduardo Saborido y a Fernando Soto los destierran. Desterraron a más compañeros, pero yo conozco sus historias. A Fernando Soto lo mandan a Valdepeñas de Jaén. Y a Eduardo Saborido lo mandan a Santiago de las Palmas. Son dos pueblos perdidos, desconocidos seguramente para la mayoría de nosotros, porque son pueblos incluso hoy son pueblos pequeñitos, aislados. Bueno, esto era el año 1969. Carmelita se lleva a sus dos niños con Eduardo, porque teóricamente lo han mandado allí para 6 meses y van a estar allí los 6 meses. Entonces, cuando llevan allí unos cuantos días, una semana, se presenta la Guardia Civil de madrugada, a las 2, las 3 de la madrugada, y se llevan a Eduardo andando. Es la Guardia Civil Carmelera, que le llaman. Se llevan a Eduardo andando con una manta por encima, porque hacía un frío enorme, se lo llevan a cumplir teóricamente una condena de un proceso anterior que tenía pendiente de cumplir. Y entonces Carmelita se queda allí con sus dos niños, con Pili, que tenía 4 años, y con Eduardo, que tenía 3. Y la Guardia Civil ni siquiera le dice por qué se lo lleva. Y ella no sabe si se lo lleva a la cárcel, si lo van a dejar tirado en una cuneta o a dónde se lo lleva. Y a Eduardo se lo llevan andando. Ni siquiera traen coche para llevárselo. Se lo llevan andando por una carretera a las 3 o las 4 de la madrugada con un frío tremendo, parando coche para que lo acerquen al sitio donde teóricamente la Guardia Civil tenía que depositar a Eduardo. Entonces, yo creo que estas mujeres que han sido tan luchadoras, que han sido tan trabajadoras, porque no han tenido pereza para moverse, para ir a los sitios, a pesar de que cada una tenía 3 niños pequeños,
y tenían que cuidar de ellos, tenían que hacer de padre y de madre porque sus maridos estaban encarcelados, porque sus maridos habían sido despedidos, porque sus maridos no estaban. Y entonces yo creo que estas mujeres tienen que tener en algún momento un reconocimiento, porque estamos reconociendo continuamente, o por lo menos de vez en cuando, a las personas que estuvieron despedidas, que estuvieron en la cárcel, que estuvieron condenadas. Pero estas mujeres pocas veces se les reconoce lo que hicieron. Hicieron mucho, fueron muy trabajadoras, lucharon mucho no solamente por sus maridos, sino por las libertades. Y yo personalmente, siempre que tenga ocasión, voy a pedir para ellas un reconocimiento.